Dentro del ciclo de programas que dedicamos a la responsabilidad civil, queremos aproximarnos hoy a conocer el papel y la responsabilidad de los procuradores. Se trata de un profesional del derecho que representa a sus clientes ante los tribunales, pero es una figura desconocida en general, porque pocos saben realmente cuáles son sus funciones, sus deberes y las responsabilidades de un procurador en España. Para responder a estas preguntas, hemos invitado a la directora del curso de formación permanente Cuestiones Prácticas sobre Responsabilidad Civil, Patricia López Peláez, que viene con dos expertas. Hola, buenos días. Hoy el tema del que vamos a hablar es acerca de las funciones del procurador y su eventual responsabilidad civil. Y para hablar sobre el mismo nos acompaña doña Pilar Azorín Albiñana, que es vocal del Colegio de Procuradores de Madrid y presidenta de la Comisión Deontológica del mismo y procuradora en ejercicio profesional hace muchos años. Buenos días. Hola, buenos días. En primer lugar, gracias por invitarme a vuestro programa. Y nos acompaña también doña Verónica del Carpio, que es profesora asociada en nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y abogada ejerciente también con muchos años de ejercicio profesional. Buenos días, Verónica. Buenos días. Muy bien, pues entonces, Pilar, yo primero quería decirte que si te parece nos vamos a tutear, al ser compañeros todos. Sí. Y después te quería preguntar primero, ¿qué es un procurador exactamente? Porque me parece que puedo detectar un cierto desconocimiento en la gente acerca de cuáles son las funciones reales de un procurador. Sí, realmente el procurador es el gran desconocido en este momento en el mundo jurídico. O lo era porque nuestra Junta actual se está encargando de que ya no seamos tan desconocidos. El procurador, según el sistema legal español, es obligatorio para un gran número de procedimientos legales y es una persona que tiene que estar de la mano del abogado representando al cliente. Esa es para que todo el mundo se entere, en muchísimos procedimientos tú no puedes acudir por ti mismo a la justicia, te tiene que representar un procurador, que es tu otro yo. Entonces esto es en palabras llanas. Entonces el procurador es una persona que en virtud de un poder o de una designación en juzgados, pues interviene en nombre de esa persona y ejerce ante los juzgados y tribunales la representación procesal de su cliente. ¿Cuántos procuradores hay en España aproximadamente? Pues estamos en torno a, arriba abajo, 10.500 procuradores. Muy bien. ¿Y qué hay que hacer para ser procurador? Bueno, lo primero hay que ser licenciado en Derecho, legalmente habilitado para actuar en el tribunal que conozca el juicio, según la ley, el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. También tienes que estar inscrito en el registro de procuradores. Ahora, recientemente, hay que hacer un máster de acceso a la procura y finalmente se hace un acto formal mediante el cual se jura o promete acatar la Constitución y demás leyes. ¿Y qué funciones concretas realiza? ¿Nos puedes especificar un poco más? Bien, pues un procurador, como he dicho, representa a las partes en todo tipo de procesos, hace el seguimiento de los asuntos que se le encomiendan. La función principal diaria es transmitir y comunicar al abogado elegido por el cliente, que también debe ser al cliente, por todos los documentos, antecedentes o instrucciones que se le remitan o pueda adquirir. Incluso si no hay instrucciones del abogado y del cliente, hará lo que requiera la naturaleza del asunto. Eso lo veremos con alguna sentencia que así lo ve el Supremo. Del mismo modo hay que informar al poder dante, hay que hacer traslado a los procuradores contrarios de los escritos. ¿Qué es exactamente dar traslado a los procuradores contrarios de los escritos? Nuestros oyentes es posible que no sepan qué significa eso. Bueno, pues antiguamente, cuando un procurador o un letrado hacía un escrito, se presentaba ante el juzgado, pero ahora existe un traslado previo a los procuradores que agiliza, digamos, la justicia, y nosotros trasladamos telemáticamente al procurador de la parte contraria ese escrito. A la vez, por supuesto, se presenta en el juzgado y entonces eso, digamos, que agiliza el proceso de alguna manera. Entiendo que tiene también una obligación de pagar gastos. Bueno, siempre y cuando haya sido proveído de fondos. Se tienen que pagar los gastos que se causaren a su instancia, excepto que antiguamente también honorarios de abogados y peritos y tasas judiciales. Según jurisprudencia reciente,
no estamos obligados al pago de las mismas. Insisto, salvo que el poderdante te haya entregado fondos para su abono. Tengo entendido que hay una función muy novedosa en las últimas reformas procesales. ¿Qué nos puedes explicar de ello? Sí, pues esta función la especifica el artículo 23, 4 y 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y es la capacidad de certificación en la realización de actos de comunicación. Como mejor se va a entender, es imaginándonos una película americana donde una persona entrega un sobre a otra y le dice, y entonces en ese momento esa persona ya está emplazada, citada, requerida, no es exactamente igual, pero es lo más parecido. Cuando nosotros ahora, sin testigos como era antes, vamos a un domicilio o a una empresa y entregamos una documentación a alguien, la quiera o no recoger, esa persona está citada, emplazada o requerida. Es decir, que hace una función pública de notificación con efectos oficiales. Exactamente, sí. Como en las películas estadounidenses. Exactamente. ¿Qué requisitos son necesarios para representar a otro? Bueno, normalmente son el otorgamiento por la persona física o jurídica de una escritura de poder, para lo cual se va al notario, y si no, también se puede comparecer ante el secretario judicial, esa misma persona física o representante jurídico, otorgando el apoderamiento. También se puede hacer por una comparecencia electrónica en la correspondiente sede judicial. Esto es novedoso también. Es decir, que esto es un contrato de mandato. Efectivamente. Y se hace un apoderamiento por distintas fórmulas. Lo que diferencia esto de otros apoderamientos es que el apoderamiento no es solo ante notario, también puede hacerse directamente en un organismo judicial. Sí, por supuesto. Y además esta relación se deriva del contrato de mandato, que el artículo 1718 del Código Civil especifica que el mandatario queda obligado por la aceptación a cumplir el mandato y responde de los daños y perjuicios que de no ejecutarlos se ocasionen al mandante. Es decir, ya la propia normativa de mandato hace referencia a la responsabilidad por los daños y perjuicios de no ejecución. Exactamente. ¿Cuáles son los deberes del procurador? Sí, estos están recogidos en el artículo 37 del Estatuto General de los Procuradores de España y que los concreta en desempeñar bien y fielmente la representación procesal que le encomienda, cooperar con los organismos judiciales, profesionalidad en su actuación, honradez, lealtad, diligencia, firmeza en la defensa de los intereses de sus representados. ¿Y qué sucede si no tiene instrucciones de su representado? Bueno, pues sucede que incluso, nos dicen a continuación, que puede hacer cuando conduzca a la defensa de su poderdante, o sea, puede ir más allá, puede por defenderle, pues presentar un recurso o no presentarlo él, pero hemos visto casos que sí. Si no lo tiene claro porque no se lo ha dicho el letrado y no puede localizar al cliente, él debe siempre ir más allá o cerciorarse de que nadie quiere ir más allá. Es decir, que estamos en el ámbito del artículo 24 de la Constitución, el de la tutela judicial efectiva. Totalmente, sí. Totalmente. Eso condiciona toda la actuación del procurador en colaboración con el abogado. Sí. Va todo encaminado a la mejor defensa del cliente. Sí. Desde el ámbito del mandato en el caso del procurador. Efectivamente. Acomodándose entonces a las grandes líneas del contrato de mandato. Uh-huh. Y tendrá una responsabilidad si no cumple sus deberes. Sí, por supuesto. Puede incurrir en responsabilidad disciplinaria, en responsabilidad civil y en responsabilidad penal. La diferencia es que la disciplinaria es la derivada del incumplimiento o quebrantamiento de las normas comprendidas en los estatutos y reglamentos de los colegios de procuradores y sus normas deontológicas. Por otra parte, la responsabilidad civil es la que deriva del incumplimiento o quebrantamiento de las leyes que perjudiquen los derechos e intereses de sus representados. ¿Y quién es competente para exigir y sancionar en caso de responsabilidad disciplinaria? Los colegios profesionales, nosotros. Entiendo entonces, Pilar, perdona que os interrumpo, pero que entiendo que el procurador en el ejercicio de sus funciones puede incurrir en responsabilidad civil si genera algún daño o penal si incurre en alguno de los tipos, pero que esto se ventilará en los procedimientos correspondientes. Es decir, el colegio solamente se encarga
lo que es la responsabilidad disciplinaria. Sí, sí. El colegio se encarga de responsabilidad disciplinaria, pero derivada de esa responsabilidad disciplinaria, si hay un procurador que ha incurrido en responsabilidad penal dentro de la disciplinaria, también se deriva a los procedimientos judiciales correspondientes y ha nacido en el seno del Colegio de Procuradores. Es decir, que si el Colegio de Procuradores tiene conocimiento como consecuencia de un procedimiento sancionador, que hay la posibilidad de tipo penal en que pueda haber incurrido el procurador, se dará parte a quien corresponde. Exactamente, sí. Respecto a la responsabilidad civil, quería añadir que el artículo 1101 del Código Civil especifica que quedan sujetos a la indemnización de daños y perjuicios causados los que en cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia, morosidad y los que de cualquier modo contravinieren el tenor de aquellas. Yo quería hacer una pregunta sobre el seguro de responsabilidad civil, porque entiendo que aquí, dado que está en juego la tutela judicial efectiva del justiciable y los daños pueden ser graves, suponiendo que se pase un plazo, se pierda un documento, ¿hay una obligación de seguro de responsabilidad civil? ¿Cómo está regulado esto? Bueno, pues en este momento parece ser que a nivel estatal el seguro de responsabilidad civil no es obligatorio. Sí que hay recomendación deontológica, al igual que existe con el Colegio de Abogados, de suscribir un seguro y yo creo que prácticamente me atrevo a asegurar que la totalidad de los procuradores tienen uno. Y sin embargo, los procuradores mediadores, que tenemos un servicio de mediación, tenemos como obligatorio ese seguro. Lo mismo sucede con los abogados. Los abogados, salvo normativas autonómicas específicas, no tienen en el Estatuto de la Abogacía una obligación de seguro, pero los abogados mediadores en su función de mediador, en sus funciones de mediador, sí. Sí, igual. ¿Qué derechos tiene el procurador? Porque aquí estamos hablando de obligaciones, pero también tendrá derechos. Sí, fundamentalmente el derecho de recibir la provisión de fondos del cliente conforme a lo establecido en la legislación aplicable para el mandato. En este caso también nos referimos a que tenemos unos aranceles y nos guiamos por esos aranceles. Cuando esto no ocurre, podemos exigir del juzgado o tribunal que el poder-dante habilite fondos con un procedimiento que es un procedimiento que se hace dentro del propio expediente, que se llama habilitación de fondos o cuenta del procurador, y por el cual tú puedes reclamar tus honorarios. Es decir, que si el cliente no paga, existe un procedimiento especialmente sencillo para poder cobrar los honorarios. Entiendo que además de la posibilidad de desistir de la representación, porque la de representación no es obligatoria, salvo en el caso de los procuradores designados de oficio. Sí, pero cuando tú tienes una representación, tu cliente tiene fondos, es una tontería si tu cliente tiene fondos renunciar. Y además se ponen legalmente muchos problemas para renunciar. El procedimiento no puede seguir sin procurador y tú tienes muy poquitas causas para poder hacer una renuncia y además la tienes que comunicar fehacientemente y en muchas ocasiones esto es muy complicado. Es mejor, si sabes que el cliente tiene fondos, seguir y pedir fondos. Y el procurador interviene entonces en la mayoría de los procedimientos judiciales. Nuestros oyentes desconocen cuáles son los procedimientos judiciales básicos, pero quizá unas grandes líneas pueden ser interesantes. Sí, a grandes rasgos intervienen siempre en los procesos de ejecución, en los escritos de oposición a los procesos monitorios, en los procesos sobre capacidad, filiación y matrimoniales, en las comparecencias en juicio y en los juicios verbales cuya cuantía exceda de 2.000 euros. Aparte de en todos los demás procedimientos, por ejemplo, los ordinarios, los contenciosos administrativos, sí. En algunos casos puede haber representación por el letrado en vez de por el sí, procurador. Sí. En definitiva, en la mayoría de los procedimientos judiciales es preceptiva la intervención de procurador. Sí, hay una gran excepción que es la jurisdicción laboral, para la cual no es preceptiva. Esa es quizás la más importante. Y estamos hablando del contrato de mandato. Por el contrato de mandato se obliga a una persona a prestar un servicio o a hacer alguna cosa por cuenta o encargo de otra. Vamos a ver entonces cuáles son las características principales en este caso.
Bueno, pues por el contrato del mandato, efectivamente, una persona se obliga a prestar un servicio por encargo de otra. La doctrina y la jurisprudencia han venido fijando como característica principal del mandato la representación, que es función esencial de la actividad del procurador, y que precisamente el principio de representación constituye el fondo esencial del contrato de mandato. El mandato es el medio jurídico en virtud del cual el mandante extiende su personalidad y lleva su acción individual más allá de las limitaciones del orden físico. Así, la representación constituye el fondo esencial del contrato de mandato y su resultado es convertir la ausencia real en presencia jurídica. No obstante, siguiendo a Castán, no hay que confundir los conceptos de representación, concepto jurídico meramente formal, y mandato, relación material de gestión. Esto es una distinción académica sin relevancia. Esta distinción que acabas de hacer entre concepto de representación y mandato, ¿o tiene relevancia práctica? Pues esta distinción no cabe considerarla como meramente académica y sin trascendencia práctica, pues aun cuando los poderes van ligados a una relación jurídica interna constituida de ordinario por un contrato de mandato, ni es esencial que coincidan ni son idénticos los principios y normas a que respectivamente han de ajustarse el poder y la relación jurídica obligatoria que da base al otorgamiento. Algunas sentencias del Supremo han declarado que no es connatural al mandato la representación. El mandato es fruto necesario de un acuerdo de voluntades, mientras que la representación es obra de una declaración unilateral de voluntad. El mandato y la representación son negocios jurídicos independientes entre sí, con presupuestos diversos, diferente contenido y distintos efectos. Aquí tiene que haber un apoderamiento. ¿Qué es entonces un poder? Efectivamente. El apoderamiento es un concepto de naturaleza formal que trasciende a lo externo y va dirigido a ligar al representado con los terceros. El poder es un documento por el cual una persona otorga la representación al procurador para que realice válidamente en nombre del poderdante todos los actos relativos a la tramitación del expediente. ¿Y desde qué momento obliga el poder al procurador? Obliga desde que se usa, digamos, desde el primer escrito o de la comparecencia, porque alguien te puede otorgar un poder hace 10 años, como me ocurre a mí muchas veces, y yo ese poder no lo tengo, no lo uso, y aunque lo tuviera no lo podría usar. Tiene que haber, además de un poder, un encargo específico. Exactamente, sí. Además, es necesario que el procurador acepte ese poder. ¿Y cómo acepta el procurador el poder? Usándolo con un escrito que no se lo ha inventado el procurador, salvo que el cliente le haya dado una orden expresa. Es decir, que el poder, otorgar un poder en favor de un procurador no significa necesariamente que el procurador vaya a usar ese poder, ni que el procurador esté obligado a aceptarlo, ni que el cliente pueda designar mañana a otro. Efectivamente, y es más, en muchos casos se otorgan poderes a favor de 6 o 7 procuradores a la vez. Y esos 6 o 7 no intervienen en el procedimiento, solo uno. ¿Y cuándo cesa o termina el poder? Bueno, puede ser por varios motivos: por revocación expresa o tácita del poderdante, que haya perdido la confianza. Se entiende que es tácita por el nombramiento posterior de otro procurador. Aquí intervendría que ya no es preceptiva obtener la venia. Interviene otro procurador, pues ya el primer procurador no está. ¿Qué es la venia? La venia es una autorización o permiso que nos pedimos un profesional a otro para intervenir en el mismo asunto por el mismo cliente. Es una especie de acto de cortesía que ha desaparecido y entonces ya no hace falta. Como cortesía profesional, pero sí, sin efectos prácticos en estos Sin momentos. efectos prácticos. Lo que ocurre es que a mí me sigue gustando y yo sigo no pidiendo formalmente la venia, pero sigo comunicando al compañero que me he personado por instrucciones del cliente o del letrado en nombre de tu cliente. Me parece que la cortesía nunca se puede perder. Pero desde el momento en que se persona el segundo procurador tendrá que dejar de intervenir el primero, ¿no? Claro, pero por eso digo yo, porque si yo estoy interviniendo en nombre de un cliente y me viene un escrito de otro procurador, cuando menos me choca. Entonces a mí me gusta, como a mí me gusta saber qué ha pasado, que a lo mejor no lo he sabido y simplemente han sido una confrontación con el abogado que ya tiene su propio procurador, pues yo, en caso contrario, hago siempre saber al nuevo procurador o al anterior procurador: oye, mira, me voy a personar. Me parece
sencillamente de educación ya. Y de eficacia, porque Sí. a lo mejor el procurador anterior dispone de documentación Efectivamente, que es necesaria. sí. O puede estar citado en un juicio y que sepa que ya no tiene que ir. Porque las obligaciones del procurador anterior persisten más allá de la extinción de la relación profesional. Efectivamente, sí. Y puede incurrir incluso en responsabilidad en su tramo en el que él haya estado. Entonces, bueno, pues todo esto tiene él que tener las cosas claras cuando sepa que va a dar la venia. Y bueno, aparte de la revocación, puede ser una renuncia voluntaria. Se pueden renunciar por muchos motivos. Que puedo decir alguno: incompatibilidad con el abogado, incompatibilidad con el cliente, puede haber problemas de este tipo, puede que no tengas fondos y no quieras seguir. Y en todos estos casos lo tienes siempre que poner en conocimiento del juzgado, y el juzgado nunca accede a tener por renunciado a un procurador hasta que no ha sido comunicado fehacientemente el cliente. Y a veces ni aun así. Yo tengo un caso actual mío, personal, que se lo he comunicado y mi cliente me ha firmado que yo ya no soy su procuradora, pues hasta que no tenga un nuevo procurador dicen que sigo ostentando su representación. Porque se entiende que la eficacia del procedimiento está por encima de la relación profesional entre procurador y cliente. Efectivamente. Luego, naturalmente, por cese en la profesión, por ser sancionado con la suspensión o expulsión de su ejercicio, por fallecimiento del poderdante y por fallecimiento del procurador. En el caso de fallecimiento del poderdante, por ejemplo, los herederos pueden personarse en el procedimiento, pero necesitarán un poder específico, no vale el anterior. Efectivamente, necesitan un poder o ir al juzgado y hacer las apudactas. ¿Qué es el apudacta? O las apudactas. Las apudactas sustituyen al poder notarial y es una comparecencia ante el secretario judicial que tiene la misma validez, que últimamente se está abusando de las apudactas y que, ¿por qué? Se está abusando pues por abaratar los pleitos y porque hay muchos abogados y muchos despachos, macro despachos, de coste mínimo minimorum, y entonces mandan a todos los clientes a los juzgados a que el secretario sea el que haga de notario. Vamos a hablar de jurisprudencia, porque aquí tenemos una responsabilidad civil, una responsabilidad disciplinaria y una responsabilidad penal. Pero a nuestros oyentes les interesará saber casos y qué es lo que dicen los tribunales en caso de que se incurra en responsabilidad civil. Entiendo que de vez en cuando habrá problemas, los procuradores vulnerarán la deontología profesional y sus deberes como mandatario, y esto dará lugar a problemas. ¿Esto ha llegado a los tribunales? Bueno, gracias a Dios no son tantos los casos. Me parece que hay como 30 sentencias del Tribunal Supremo, pero hay una que es muy importante para mí. Es del año 2005. En este supuesto concreto, el procurador no notificó la sentencia a su cliente. No obstante, sí que tenía datos del cliente. Esto lo veremos por qué, porque le reclamó pago de sus derechos. En este caso, el Supremo se refiere a la responsabilidad civil compartida de abogado y procurador, pese a que conocían con certeza el inicio del plazo establecido para que su cliente pagase la parte aplazada del precio, pero no se lo comunicaron, de modo que transcurrido dicho plazo, prefijado en 6 meses, se declaró resuelto un contrato con pérdida de las cantidades adelantadas. Entonces, el Tribunal Supremo dice: sería contrario tanto a la profesionalidad como a los requisitos exigidos para ejercer la profesión e incluso a la propia dignidad de ésta, su equiparación del procurador a una especie de mero servicio de mensajería entre órganos judiciales y el abogado. De este modo, la sentencia condena de manera solidaria al abogado y al procurador a la reparación íntegra del daño, que son 183.900 euros, en aplicación a la doctrina del daño material como concepto objeto de la reparación. Tengo entendido que hay una sentencia por ahí muy interesante sobre una notificación que fue enviada al abogado y se clasificó como correo basura, spam. Bien, esta sentencia es de la Audiencia Provincial de Vitoria, es reciente, es del año 2014, y entonces lo que aquí ocurrió efectivamente es que el abogado recibió la notificación, pero en la bandeja de spam. En primera instancia, estiman parcialmente frente
al abogado y desestima frente al procurador, porque dice, o sea, condenan al abogado, no tenía obligación de recordarlo, y le indemnizan en 10.000 euros. El abogado recurre y la audiencia, que es esta sentencia importante, finalmente condena a los 10.000 euros más 15.000 euros adicionales por daño patrimonial, pero les condena solidariamente. ¿Por qué? Porque estima también que el abogado tiene una mala configuración del correo electrónico recibido y la eliminación del spam sin control mínimo, siquiera del examen del remitente y del asunto, si no hubiera hecho esto, le hubiera permitido descubrir el error. Entonces, entiende que son elementos de imputación suficientes. Al procurador, por supuesto, no solo le comporta, y dice aquí, la recepción y diligente transmisión de las resoluciones, sino también un análisis de tales resoluciones para captar los perjuicios que puede causar al cliente una omisión. Entonces, la solución que habría tenido el procurador, muy sencilla, habría sido una llamada de teléfono. Esa reflexión quería yo hacer, que me parece muy importante. Además de que tenemos ahora una serie de medios telemáticos impresionantes y parece que hay una seguridad jurídica importante, yo quiero hacer una reflexión sobre la comunicación verbal que se está perdiendo. Estamos perdiendo la comunicación verbal y es tan importante para evitar, pues, estos fallos. O sea, a pesar de que yo comunico todo por vía telemática o por emails o por fax o de las formas que podemos, una llamada el último día, que además te sirve para estar en contacto con la vida, con el cliente, qué tal tu mujer, tu hijo, lo que sea, me parece importantísima la comunicación verbal. Oye, que sepas que hoy vence, no me lo dejes para el Día de Gracia. Esa tontería hubiera evitado, ¿cómo? ¿Que vence qué? ¿Qué Día de Gracia? ¿Qué es esto? Y entonces se hubiera evitado el error, en este y en muchos casos parecidos. Entonces, ya se nos acaba el tiempo. Yo creo que para recapitular, podemos dejar claro con esa expresión tan gráfica que nos has dicho antes, el procurador no es solo un servicio de mensajería, es el representante del afectado, de la persona interesada, ¿no? Es el representante en los tribunales y debe realizar el seguimiento de todo el asunto y realizar todos los trámites de comunicación al cliente y al abogado para conseguir en definitiva la mejor tutela de la justicia, ¿no? Y el acceso efectivo a los tribunales. Sí, realmente los procuradores es que tenemos que acomodar nuestro esfuerzo diario para que el desempeño vaya más del usus fori anterior. Entonces, ahora los tribunales y la sociedad nos exigen que no solo tengamos un mero control de trámites, de plazos o de formas procesales, sino que también nos exigen que eficazmente colaboremos con la Administración de Justicia para tutelar efectivamente los derechos del justiciable, que dispone de un profesional técnico para que le represente en un juicio y también le defienda sus intereses. Y ese tiene que ser también el procurador. Muy bien, pues yo creo que como colofón no puede haber uno mejor. Muchas gracias, Pilar, por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Verónica. Creo que hemos aprendido todos esta mañana acerca de cuál es la función de un procurador. Gracias, muchas gracias por recibirme. Gracias. Hemos escuchado a Pilar Azorín Albiñana, vocal del Colegio de Procuradores de Madrid, a Patricia López Peláez y a Verónica del Carpio, profesoras de Derecho Civil de la UNED.